y hoy estamos estudiando acerca de la Teshuvá. Seguimos estudiando acerca de la Teshuvá en esta séptima puerta, que tiene que ver justamente con esto, con la Teshuvá. La Teshuvá, como habíamos visto, es el retorno al Creador en arrepentimiento, y también está dentro de este principio del monoteísmo que tiene que ver con que el Eterno recompensa y sanciona, ¿no? Estos últimos principios del monoteísmo, los últimos tres principalmente, que tienen que ver con esto de que hay una recompensa y hay una sanción, que corresponde obviamente a una justicia divina, en el marco de este principio está la teshuvá, o se encuentra la teshuvá, porque justamente antes de que, del momento que la persona comete una transgresión hasta que recibe su sanción, hay un tiempo. Ese tiempo es el tiempo de la misericordia divina para que la persona pueda corregirse, ¿no? Pueda poder hacer su corrección. Y ahí está justamente la misericordia de Dios, y el libre albedrío de la persona que puede llegar a rectificar también aquello que hizo mal, y cambiar su decreto y justamente lograr, en lugar de ser sancionado, inclusive puede ser hasta recompensado, si esta teshuvá la hace desde el amor a Dios, porque justamente él utiliza como escalón algo malo para rectificarse y mejorarse, y escalar mayores niveles espirituales. Entonces, bien, una persona tiene la capacidad, toda persona tiene la capacidad de mejorar. No es que hay algunos que sí y otros que no, y hay personas que por ahí caen en esto, como habíamos hablado anteriormente, en la depresión, piensan que no van a poder mejorar, le están haciendo caso a su inclinación al mal, y obviamente no les viene a decir lo correcto. Entonces tienen que escuchar el alma, tienen que escuchar la Torá, tienen que escuchar la inclinación al bien, para escuchar la verdad, digamos, y poder, poder cambiar y mejorar para justamente sortear estos obstáculos que se le presentan en la vida. Entonces, una persona tiene la capacidad de mejorar y de hacer teshuvá a lo largo de toda su vida. ¿Sí? Es toda la vida que tenemos para hacer teshuvá, hasta el último momento, pero como no sabemos el momento final, siempre hay que hacer teshuvá. Siempre tenemos que estar preparados y ante cada situación, ante cada error que he cometido, transgresión, la persona tiene que hacer inmediatamente teshuvá lo antes posible, porque no sabemos hasta cuándo vamos a tener vida en este mundo para poder rectificar esta situación. Entonces, este es un proceso continuo, es un proceso paso a paso. ¿M? Y a través de esto, a través de él, el Creador va a perdonar las transgresiones de la persona. ¿Mm? Tiene que haber una teshuvá para que luego el Creador pueda perdonar, las transgresiones. Al mismo tiempo es importante saber que existen muchos niveles en la sinceridad y la veracidad de la teshuvá que una persona hace. ¿Mm? O sea, puede hacer teshuvá de una manera mucho más profunda o menos profunda, ¿no? Y en el grado en que su teshuvá, en que su teshuvá bajo cualquier circunstancia es aceptada ante el Creador. Así como quien realiza una buena obra mayor recibe una mayor recompensa que quien realiza una buena obra menor. Acá también hay justicia divina en cuanto a la recompensa. Es decir, una persona que más bondad hace va a recibir mayor recompensa que aquel que hace menos bondad. De igual manera, aquel cuya teshuvá es mayor y más completa alcanza un nivel espiritual más elevado en este sentido que aquel cuya teshuvá es más limitada, o sea, una teshuvá menos completa o menos auténtica. O sea que la teshuvá puede tener distintas calidades, hay distintas calidades de teshuvá. Hay personas que pueden tener una teshuvá más profunda y hay quienes pueden tener una teshuvá un poco deficiente, ¿no? Eso depende de la misma persona en su libre albedrío, de todo lo que ponga de sí para esta teshuvá. Entonces, ¿cómo se puede demostrar que una persona ha alcanzado una teshuvá completa por una transgresión que cometió? La persona, digamos, hace teshuvá después de que ha cometido una transgresión, y esa teshuvá, ¿cómo sabemos que realmente es completa? O en otras palabras, ¿cómo sabemos que Dios ya me perdonó y que esto ya lo superé? Es la pregunta que hacen muchas personas. ¿Y cómo sé que Dios ya me perdonó? ¿Cómo sé que ya superé? Bueno, es una pregunta muy importante que la vamos a tratar de resolver, de contestar en esta clase. Teshuvá completa, teshuvá shelemá. ¿M?
en hebreo es justamente una teshuvá completa que tiene todos los elementos que ya vamos a ver en esta clase, cuáles son, y en qué momento uno puede comprobar por sí mismo que realmente hizo una verdadera y profunda y completa teshuvá. Entonces, en cierto modo, esto se verifica si la persona se encuentra en una situación similar a aquella en la que estuvo cuando transgredió. O sea, que se le presenta la misma oportunidad de volver a cometer el mismo error. A través de igual, en la misma situación, digamos. La persona tuvo, por ejemplo, lamentablemente cayó en la transgresión del robo cuando se le dio la posibilidad de tener dinero al alcance a su vista allí y no había nadie. La persona se da cuenta que realmente pudo superar esa situación cuando le pasa exactamente lo mismo, se le dan las mismas condiciones, se le presenta la misma situación. Vuelve a haber dinero arriba de la mesa como antes y no hay nadie. Y la persona piensa, dice, ¿qué hago? ¿Lo tomo el dinero y me lo llevo o lo dejo? Y si la persona logra dejar ese dinero y no tomarlo es porque realmente hizo una teshuvá completa. Ahí se da cuenta que la persona superó ese instinto, lo venció, se arrepintió, lo corrigió, se corrigió a sí mismo y ya, por supuesto, cuando hacemos esto, sabemos por la Torah de que el Creador ya nos perdonó. Entonces la mejor seguridad, el mejor comprobante es la acción de uno que ha sido realmente modificada. ¿M? O sea, que la acción la hemos corregido, ya no hacemos lo malo, sino que hacemos lo contrario, lo bueno, ¿m? Ante las mismas situaciones. Sin embargo, esta vez se abstiene la persona y no comete la transgresión simplemente porque ha decidido, y acá hablamos de la palabra clave, decidido, hablamos de una decisión personal desde su libre albedrío, arrepentirse de esa conducta. Y no por miedo a ser visto por otras personas, ni por falta de capacidad porque no puede hacerlo. Por ejemplo, consideremos a un ser humano, una persona que tuvo relaciones con la esposa de otra persona, de otro hombre. Tras un tiempo se reencuentran nuevamente en privado, esto lo cita el libro, es el ejemplo que da el libro, ¿no? Tras un tiempo se encuentran nuevamente en privado y vuelve a aparecer todo lo mismo, el mismo deseo, la misma posibilidad, pero a pesar de ello el hombre que ya se ha rectificado, decide no volver a cometer esa transgresión y se retira de ese lugar. Se abstiene, no transgrede, y ahí realmente se ve que la persona, el hombre, ha logrado superar esa inclinación, ¿no? Y ha hecho Teshuvá Shelema, Teshuvá completa. Entonces, esto demuestra esta acción concreta, esta prueba, podemos decir así, de fidelidad a Dios y a su Torá, a su ley, demuestra que la persona hizo Teshuvá Shelema, Teshuvá completa. Por supuesto, esto se aplica tanto, por ejemplo, al infiel como al hombre infiel como a la mujer infiel, ¿no? Acá hablamos que no hay diferencia de uno y de otro. Todos estamos, tanto hombres y mujeres, en la misma situación ante la ley noágida, y la ley noágida aplica igualmente al hombre como a la mujer. Entonces, tal escenario solo cobra relevancia una vez que ocurrió. Desde el principio está prohibido ponerse a prueba a uno mismo deliberadamente. Nadie debe estar tan seguro de sí mismo como para ponerse en tentación, ¿no? Ponerse a prueba en situaciones tentadoras con el fin de ser puesto a prueba por el Creador. Especialmente si nunca antes has experimentado la tentación con toda la fuerza de la inclinación al mal. Dado que esto quedó demostrado por el caso justo del justo rey David, ¿no? En el incidente que tuvo con Bathsheba. ¿Mm? Ahí vemos en 2 Shemuel 11 lo que ocurrió cuando el rey David, era un hombre realmente justo, nadie lo puede negar, escribió la mayoría de los salmos en un nivel de conexión espiritual muy elevada, una persona muy justa, un nivel elevadísimo, y sin embargo, en ese nivel elevadísimo, desde ahí él cayó en una transgresión muy grave. Entonces no tenemos que confiar en nosotros mismos al punto de ponernos en situaciones que nos pueden llevar a la transgresión. Es decir, decía, pero yo ya esto lo tengo superado, entonces no va a haber ningún problema. Hay que tener cuidado siempre, digamos. Esa es la recomendación que se nos da. Siempre tenemos que cuidarnos. Es como una persona que en algún momento de su vida fue alcohólica
y siente que ya lo superó. Pero no por eso se recomienda que la persona vaya y se ponga de vuelta, se exponga a un ambiente donde se consume alcohol. Entonces, sigue, toda su vida va a tener que cuidarse. Sí, pero yo ya siento que ya lo superé. Yo ya siento que ya no me va a pasar más nada. No, pero no tenemos que ponernos en situaciones de tentación. Eso es lo que se nos recomienda. Y lo aprendemos del justo rey David. ¿Quién era tan elevado en ese tiempo como el rey David? Y sin embargo, el hecho de estar a solas con una mujer lo llevó a la transgresión. Por otro lado, si la persona que ha cometido esta infidelidad o esta situación no se arrepiente de su transgresión hasta llegar a su vejez, cuando ya está imposibilitada la persona de cometer la misma transgresión que en su juventud, ya la persona ya no puede cometer la misma transgresión porque es una persona anciana, entonces no se trata y no se puede tratar nunca de una teshuvá shelema, de una teshuvá profunda. ¿Por qué? Porque la persona no puede hacerlo. O sea, una cosa no es que no quiera, sino que tampoco puede. Entonces, acá viene la cuestión, donde la persona, pudiendo hacer, no lo hace. Pudiéndolo hacer, decide no hacerlo. Acá cuando llega el anciano, claro, ya no puede más hacerlo. Entonces, es fácil arrepentirse, digamos. Entonces, no sería considerado esto una teshuvá muy profunda. Sin embargo, el creador lo aceptará lo mismo, como arrepentido, por supuesto, lo va a aceptar como plenamente arrepentido. Incluso si una persona transgredió durante toda su vida y solo se arrepintió el día de su muerte y la persona murió arrepentida, habiéndole pedido perdón a Dios y habiendo lamentado su situación y habiendo hecho todo lo posible en sus últimos momentos para rectificarlo, las transgresiones por las cosas que se arrepintió van a ser perdonadas, por supuesto, por el creador. ¿Mm? Entonces acá vemos que la teshuvá la podemos hacer hasta el último momento de nuestra vida. El tema es realmente arrepentirse de corazón y solamente Dios conoce, digámoslo así, solamente el Creador conoce la profundidad de nuestro arrepentimiento, ¿no? Y el alcance que puede tener esa decisión que tomamos en ese momento, que a veces no necesita ser comprobada por una acción determinada. Pero esa acción que nosotros, digamos que se nos dice que ante la misma situación que nos viene, parecida o semejante a la otra que tuvimos antes, que nos hizo transgredir, en ese momento uno decide no hacerlo, es más bien para nosotros, porque nosotros ahí podemos darnos cuenta y chequearnos y darnos cuenta de decir a dónde estoy. ¿Realmente he superado esta tentación, esta debilidad o todavía estoy preso de ella? Entonces, la persona a través de eso puede chequearse, autoevaluarse y comprobar de que realmente ya superó esa situación, ¿sí? Obviamente, momentos previos a la muerte, la persona no puede demostrar tanto, ¿no? Puede arrepentirse, puede pedir perdón, puede confesar, pero no puede comprobar nada porque ya no tiene más tiempo. Pero el Creador sabe, conoce el alcance de su arrepentimiento y de su teshuvá, digamos, hasta ese momento. Entonces, ¿cuáles son los pasos que nosotros tenemos que realizar en una teshuvá? O los pasos que comprende la teshuvá. En primer lugar, en algunos casos se nos presenta, en la mayoría de los casos quizás, el primer punto es el arrepentimiento. En hebreo, haratá, que tiene que ver con comprender, uno caer en la cuenta, darse cuenta, comprender el grado del daño causado y sentir verdadero pesar por lo que hizo. O sea, esto tiene que ver, conecta a la persona con su pasado, con lo que ya hizo. ¿Mm? Tiene que ver con hacia atrás. Si yo lo que hice atrás, caigo en la cuenta de que estuvo mal, me di cuenta de lo grave que es esto delante del Creador, las consecuencias que seguramente trajo a las personas que les hice quizás un mal, y sentir verdadero pesar por haberlo cometido. Y de ahí inmediatamente, y esto iría a la par, la segunda parte que es detenerse en cuanto a la transgresión, es decir, dejar de hacer lo malo, detenerse. Asibat ajet, en hebreo, asibat ajet es detenerse. Uno inmediatamente tiene que dejar de cometer la transgresión. Algunos lo ponen primero,
Pero obviamente antes no podemos detenernos si antes no nos damos cuenta de que hicimos algo malo. Entonces tiene que estar juntos, digamos. Primero nos tenemos que dar cuenta que hicimos algo malo, sentir pesar, estuve mal, lo reconozco, y después inmediatamente no hacerlo más, dejarlo de hacer. O sea, detenerse de manera inmediata y no seguir realizando el acto dañino. Y esto conecta a la persona con su presente. Ya con lo conecta al ser humano con el presente, con el hoy. Hoy decido y me detengo y no hago más y ya cambio, ya. Dejo de hacerlo mal. En tercer lugar viene la confesión, o en hebreo vidui. La confesión tiene que ver con el articular, el expresar verbalmente el error de manera privada delante de Dios y pedirle perdón. También lo conecta con el presente. Detenerse de la transgresión y también confesarla es presente. Es en el momento que la persona lo tiene que hacer. Y entonces ahí se dice con palabras ante el Creador, se dirige en rezo al Creador. Vamos a ver cómo podemos hacer esa oración, cómo podemos armar esta oración de pedido de perdón a Dios. Eh, entonces, articular, decirle a Dios de manera privada lo que se hizo mal. Y decirle con detalle, obviamente ya vamos a ver que hay que detallar aquello que uno hizo mal, delante de Dios, no ante personas, sino en soledad. Y pedirle a Dios perdón por lo que se hizo. Esto cuando estamos hablando siempre cuando se trata de una transgresión que se hace en contra del Creador, ¿no? Una transgresión que solamente es ante Dios, o contra Dios. Ahora después vamos a ver que hay una pequeña distinción y diferencia con respecto a aquel que hace algo en contra de otra persona. Bueno, en el cuarto lugar se encuentra la resolución de la persona de no volver a cometer el mismo error. Esto tiene que ver con el término hebreo Kabbalah Lehavá. Kabbalah Lehavá, que tiene que ver con la resolución de no volver a cometer la misma transgresión en el futuro. Entonces, esto conecta a la persona ahora sí con el futuro. Acá vemos los tres tiempos, ¿no? El pasado, que fue lo que ya pasó, lo que se hizo mal, el presente, que es yo me doy cuenta de esto, entonces me detengo, lo dejo de hacer hoy y lo confieso, y después la última parte, la cuarta parte, que es resolverse en el futuro, no volver a cometer la misma transgresión. Uno se compromete delante del Creador a hacer todo lo posible, todo el esfuerzo posible para no volver a hacerlo, ya uno no lo quiere hacer más y no lo va a hacer más y se compromete en trabajar y hacer todo lo que esté a su alcance para que esto no ocurra más. Esto implica, por supuesto, tomar medidas, no quedarse solamente en palabras, sino tomar medidas para poner cercos y límites y cambios, hacer cambios para no exponernos nuevamente a la misma situación. Y finalmente dijimos que hay una diferencia cuando se trata de la transgresión hecha o la falta cometida contra una persona, con el prójimo. Si el mal acto se involucró a otra persona, entonces es necesario un quinto componente que es pedirle perdón a la otra persona. Y no solamente pedirle perdón, que tiene que ver con el hebreo mejilá, sino que incluye restituir, corregir lo que se hizo mal. Si a la persona se le robó, se le tiene que devolver lo robado, eh, tratar de apaciguar, de que la persona se apacigüe por el mal que se le hizo, tratar de corregir todo lo que se hizo mal con esa persona, tanto de palabras como en acciones, fundamentalmente acciones, ¿no? Cuando involucra acciones para corregir esto. Eh, entonces, tenemos que tener en cuenta esto. Y por supuesto, una vez que se le pide perdón a la persona, también va y se le pide perdón a Dios. Las dos cosas, ¿no? Se pide perdón al prójimo, se hace el arreglo se repara la situación con esa persona, se vuelve a uno a su intimidad, a su momento de rezo, y ahí le pide perdón a Dios por haber hecho daño a una persona de determinada manera, ¿no? Y que uno ya ha tomado medidas con eso, ya se comprometió, ya le fue a pedir perdón, ya se comprometió en resolver esa situación, en corregir lo malo que hizo. Ese sería un poco el proceso de Teshuvá que todos debemos tener en cuenta. En la Teshuvá la persona debe abandonar sus transgresiones y esforzarse por eliminar esas inclinaciones de su mente, resolviendo en su corazón no volver a cometerlas jamás, como está escrito en el libro del profeta Isaías, capítulo 55, verso 7,
que el malvado abandone sus caminos, que el malvado abandone sus malos caminos, por supuesto. También debe lamentar sus transgresiones pasadas, hablamos del arrepentimiento, como está escrito, ciertamente después que retorné a ti, me he arrepentido. Hablamos de lo que dice Jeremías, Irmeiao 31:18. Ahí también vemos que tiene que haber un abandono de la transgresión, nos dice el profeta Isaías, y el profeta Jeremías nos dice que hay arrepentimiento también. Es lamentar profundamente y llorar, inclusive se nos dice, eh, para corregir, ¿no? Con toda esta cuestión, con la ayuda de la decisión de nuestra mente, el compromiso de nuestro corazón y los sentimientos, eh, todo eso que sea para un cambio de conducta, ¿no? Completo. Bien, entonces, ¿cómo pedir perdón al Creador en plegaria luego cuando de haber cometido una transgresión? Dentro de este marco de lo que es la teshuvá. Bueno, entonces la persona debe primeramente confesar verbalmente sus transgresiones al Creador, como dijimos, y continuar expresando las resoluciones que toma en su corazón al respecto. Por ejemplo, se puede decir aproximadamente así, Eterno, he transgredido contra ti al cometer tal y tal transgresión. Aquí tiene que explicitar, explicar, detallar todo lo que hizo mal. Te ruego, Eterno, en tu abundante misericordia, que me perdones por esta transgresión o estas transgresiones. Me arrepiento y me avergüenzo de lo que he hecho y resuelvo no volver a cometerlo otra vez. Esto sería un poco el rezo que uno debe expresar. Te lo vuelvo a decir. Eterno, he transgredido contra ti al cometer tales transgresiones. Te ruego, Eterno, en tu abundante misericordia, perdóname por esta transgresión. Me arrepiento y me avergüenzo de lo que he hecho y ya he resuelto no volver a repetirlo. Más o menos son estas palabras, pueden variar, pero el sentido es este. Entonces, quien verbaliza su confesión sin resolver en su corazón abandonar la transgresión, no ha logrado nada. O sea, no basta con decirlo como una cuestión que yo tengo que cumplir. Es decir, tengo que cumplir, tengo que decirlo, tengo que confesarlo, pero no hay en la persona una decisión realmente tomada, firme, de abandonar esa transgresión. Tampoco sirve el hecho de que la persona lo diga, pero no no ha resuelto abandonar. Entonces, en realidad, al hacer una confesión sin sinceridad, sería una falsa confesión, una confesión sin sinceridad. La persona se está burlando de sí misma ante el Creador. ¿Qué significa esto? Esto me lo pregunté también cuando estudiaba el libro. ¿Qué significa esto de que la persona se burla de sí misma ante el Creador al confesar algo que no está dispuesto a dejar? Bien, la respuesta es la siguiente. Así que digo que tenemos justo un rabino para consultarle ante cada situación, ante cada duda. Hay una enseñanza rabínica que dice que los malvados están llenos de remordimiento. Los malvados están llenos de remordimiento o arrepentimientos. Digamos, se duelen o reconocen que han hecho mal tal o cual cosa. Y refleja que en el interior de la mayoría de las personas malvadas, hablamos de personas malvadas, aquellos que hacen el mal, deciden hacer el mal, aún queda en ellos una chispa de bien y conciencia que les genera remordimiento. Entonces ellos piden perdón, pero les falta un elemento, ¿no? Ellos piden perdón, sienten que estuvieron mal, reconocen que estuvieron mal, pero les falta un elemento fundamental. No tienen la verdadera intención de abandonar los hábitos que los llevan a la transgresión. O sea, fíjense que esos hábitos hablamos que son situaciones que se presentan en nuestra vida y que nos ponen en tentación. Entonces la persona tiene que empezar a cerrar puertas, a poner cercos para abandonar eso. Pero no, a la persona quizás le gustó o le gusta o le cuesta dejar lo que estaba haciendo, entonces no cierra puertas y sigue haciendo lo mismo y a ponerse continuamente en una situación de vulnerabilidad en donde lo más seguro es que vuelve a caer en lo mismo. Entonces una persona que no esté dispuesta a cortar y cerrar con eso, no va a volver a hacer lo mismo. Entonces, de no sirve nada la confesión, el remordimiento, la persona tiene que cortar con eso, buscar la manera de no volver a hacer nunca más eso.
Y para eso tiene que cambiar de ciertos hábitos, ¿no? Y decir, si esto me llevó a lo otro, no lo tengo más que hacer así. Tengo que hacer, buscar la manera de que esto no vuelva a pasar y trabajar en ello con un verdadero compromiso. Bien, es una burla y es mentira, porque la teshuvá no comienza con el arrepentimiento, sino con el abandono de los hábitos que conducen a la transgresión. Entonces, como dijimos antes, lo primero que tenemos que tener en cuenta es reconocer, obviamente, esto, pero que hemos hecho mal, pero inmediatamente tenemos que abandonar la transgresión. Y abandonar la transgresión significa básicamente abandonar los hábitos que nos llevan a transgredir. Cerrar puertas, cambiar cosas en nuestra vida, hacer cambios. Eso es requiere una planeación, requiere pensar, requiere reflexionar, razonar y eh, implementar cambios en nuestra vida diaria. Es una cuestión que no es solamente decir me encierro a rezar y salgo de allí y sigo haciendo como venía. Hay cambios que hay que hacer. Entonces, en algunos casos, para quien se arrepiente de las transgresiones cometidas públicamente contra otros, es muy loable confesar en público y dar a conocer sus faltas pasadas. Si obviamente la persona ofendió a un grupo, habló mal de una comunidad, habló mal de un grupo, tiene que pararse, tener las agallas, y así como tuvo la agalla de hacer el mal, tiene que tener las agallas ahora de pararse ante la comunidad y decirle, yo me arrepiento porque he cometido tal falta contra ustedes, he hecho tal cosa mala, les pido perdón. Así debiera ser. Entonces debe decirles, aunque transgredí contra fulano cometiendo las siguientes faltas, ahora me arrepiento y expreso mi dolor y mi compromiso, obviamente, de reparar y de nunca más volver a hacer esto. Sin embargo, si uno no confiesa públicamente una transgresión cometida en público, pero se arrepiente sinceramente de todo corazón y lamenta sus acciones, esto también se considera una teshuvá, aunque no completa, aunque no llega a ser una teshuvá completa porque le falta ese elemento de la confesión ante las demás personas. Y el Creador lo mismo lo perdona, pero no hizo una teshuvá completa. ¿Sí? Eso obviamente eh, la persona al hacer una teshuvá completa se asegura de que ha superado la situación y que ya a presentarse situaciones quizás similares, la persona ya sabe que no va a volver a hacer. En cambio, la persona que no completa su teshuvá, hay dudas de lo que puede llegar a pasar, ¿no? Bastantes dudas. Entonces, en cambio, para una transgresión cometida en privado, cuando uno pide perdón al Creador por algo que hizo en privado, o sea, contra el Creador, por ejemplo, no es apropiado divulgar la transgresión, ya que hacerlo sería una deshonra para el nombre divino. ¿Sí? O sea, ¿cómo se entiende esto? Que uno estaría deshonrando el nombre divino si divulga lo malo que hizo y que ya le pidió perdón a Dios en privado. Cuando una persona hace teshuvá, el Eterno borra sus transgresiones. Si la persona hizo teshuvá, le perdió perdón a Dios, sus transgresiones fueron borradas, o sea, ya no existen. Desde ese momento no puede la persona decir yo hice tal cosa, porque estaría diciendo que el Creador en realidad no lo perdonó o no le borró la transgresión o las transgresiones. Y de esa manera no se estaría comportando como una persona piadosa y benevolente. ¿Sí? Entonces no debería recordar aquello por lo cual ya fue limpiado. Por eso siempre se le dice, por ejemplo, a una persona que cayó en idolatría y se arrepintió y se transformó en monoteísta auténtico de la Torá, no está bueno que la persona recuerde aquellas transgresiones que ella hizo en ese tipo, en esos tiempos. O sea, yo fui, o yo hice, o yo hacía. No es bueno que la persona recuerde. Obviamente, uno puede decir, yo estuve en caminos equivocados, el Creador me hizo volver, no hay que dar detalles al respecto. Yo ya estuve en un camino errado, y el Eterno me perdonó y por su misericordia y su bondad aquí estoy, y le agradezco y hoy estar en la luz y seguir su camino, pero no volver siempre a la misma sociedad que de la cual ya fuimos limpiados, ¿no? A ensuciarnos nuevamente en cosas que ya. Entonces eso obviamente hace que se deshonre, se falte el respeto al Creador, porque el Creador, Él nos limpió y sin querer quizás estamos diciendo, en realidad no fui tan limpiado todavía.
aún recuerdo, aún tengo en cuenta, yo hice, pero justamente la teshuvá hace que eso que ya hicimos mal ya no exista, es como si nunca lo hubiéramos hecho. Entonces es algo que nos cuesta entender, pero así debiera ser, digamos. La persona que hace teshuvá debe asumir que su transgresión es como si nunca más, nunca fue realizada. Cuando la persona es perdonada es como que la transgresión nunca fue hecha, entonces no podemos decir yo hice. Ya está, es como si no lo hubiera hecho. Ahora, si nosotros volvemos a decir que yo hice, estamos diciendo, en otras palabras, Dios libre, que el Creador en realidad no nos pudo limpiar o no nos limpió. Es decir, a pesar de que yo hice teshuvá, el Creador no me limpió. Es grave. Entonces, por eso dice que uno le falta el respeto al Creador, al nombre divino, cuando recuerda ante otras personas cosas que hizo en el pasado y por lo cual ya hizo teshuvá. Entonces, es conveniente que la persona arrepentida clame al Creador en súplica con regularidad al rezar, cuando está rezando, y que dé sedacá según sus posibilidades. ¿Sí? Por eso, cuando la persona va a pedirle a Dios algo, ya sea perdón, lo que sea, uno tiene antes que atender las súplicas de los necesitados. Es decir, aquel que me está golpeando la puerta, aquel que se me presenta en mi vida y me está pidiendo, y me está diciendo, o al menos yo veo se me pone en esa situación para que yo vea su necesidad, uno dentro de las posibilidades tiene que ayudarlo de la mejor manera. O sea, como obviamente uno debe evaluar cuál es la mejor manera de ayudar a esa persona. Eso es otro tema, pero la persona no puede quedarse sin hacer nada. Y por eso se acostumbra, cuando uno va a rezar en el judaísmo, a darse de acá primero, aunque sea poner una monedita dentro de la alcancía y después rezar. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque así como yo quiero que el Creador me atienda, yo primero tengo que atender a los demás que están pidiéndome algo o están necesitando de mí, para que medida por medida el Creador me responda y me dé aquello que yo necesito. Bien, entonces debe alejarse de la tentación o de la situación en la que cometió la transgresión, como ya lo vimos. Debe esforzarse por cambiar sus acciones para que éstas sean siempre buenas y de esta manera caminar por el camino correcto. Para arrepentirse de una transgresión extremadamente grave, como por ejemplo el asesinato, Dios libre, la persona debe incluso llegar a cambiar su nombre. ¿Sí? Cambiar su nombre es una recomendación que se nos da también a los noágidas, lo que implica que ya no es la misma persona que cometió esa terrible transgresión. Y debe también exiliarse a otro lugar, irse a vivir a otro lado. La Biblia hebrea enseña que el exilio, tanto para el judío como para el noágida, ¿no? Absuelve de la transgresión. Es expiación, cuenta por expiación para la transgresión del asesinato también, porque la disciplina a la persona y la hace más humilde y más abnegada. Cuando digo abnegado, es un término por ahí no muy común, pero significa alguien que renuncia voluntariamente a los propios deseos, pasiones o intereses personales a favor del prójimo, o sea, pensando en el prójimo, en el bien del prójimo o en el deber, pensando en su deber o en una causa, ¿no? Que tiene que ver con algo más que él mismo. Entonces, digamos, la persona que ha cometido lamentablemente una situación de esta, vive lamentablemente en una zona, en un lugar donde están las familias de aquellos que fue asesinado. Los familiares del que fue asesinado. Entonces, cada vez que la persona se encuentre con ellos, es una situación de dolor y de recordar y de volver a revivir tan terrible situación. Entonces, la persona se va a recordar a sí mismo y va a recordar al otro continuamente esa situación, la va a avivar, la va a mantener viva, y por lo tanto se recomienda que la persona se vaya a vivir a otro lugar. Sí, es difícil, pero la persona tiene que estar dispuesta en su teshuvá, para hacer una teshuvá completa, hacer ese esfuerzo. Y sabemos que es un esfuerzo grande, requiere mucho, por ahí, dolor y dejar de lado muchas cosas personales, intereses, sueldos, etcétera, bienestar, casas, comodidades, amistades. Y toda esa situación ayuda a expiar a la persona de sus transgresiones, como en este caso, las transgresiones que tienen que ver con el asesinato. ¿No? Entonces, el cambiarse de nombre, inclusive, para que uno repudia tanto su vida anterior
y lo que llegó a ser bajo ese otro nombre anterior, que hoy se cambia de nombre porque ya se considera que ya no tiene más nada que ver con esa persona que fue antes. Y son formas y maneras de expiar esa transgresión del asesinato. Y estamos hablando para no ágiles, no solamente para judíos, sino que también se nos dice a nosotros que ante una situación terrible como esta, que la persona debiera dar pasos que obviamente le va a costar a él mucho, ¿no? Pero bueno, es parte de su teshuva. Bien, arrepentirse únicamente ante Dios expía las transgresiones que el hombre, entre el hombre y el Creador. Por ejemplo, la idolatría, por ejemplo, comer la carne de un animal vivo, tener relaciones prohibidas, todo eso tiene que ver con el hombre y el Creador. Entonces, el arrepentimiento ante Dios, ante Teshuvá, la confesión ante Dios, expía solamente estas transgresiones que tienen que ver con el Creador y uno. Y sin embargo, las transgresiones contra las personas, por ejemplo, herir, maldecir, robar, no serán perdonadas por el Creador, como ya vimos, hasta que la persona repare el daño a la víctima, le pida perdón, y la víctima logre que la víctima se arrepiente y lo perdone, ¿no? Es fundamental tratar de lograr que la persona lo llegue a perdonar y hacer todo lo posible para que esto suceda, ¿no? Entonces apaciguarlo, mostrarle una y otra vez que uno ha cambiado y que está dispuesto a reparar todo ese daño. Y está prohibido que una persona agraviada sea cruel y se niegue a ser apaciguada. O sea, estando del lado de aquel que fue ofendido, del lado de aquel al cual se le hizo el daño, esa persona ¿cómo debiera reaccionar ante aquel que viene a pedirle perdón sinceramente con la actitud correcta? Debería perdonarlo. No debería negarle el perdón cuando ve que la otra persona realmente está arrepentida y está haciendo una teshuvá verdadera. Hablamos de ese tipo de actitudes, no de aquel que pide perdón de la boca para afuera y está dispuesto a seguir haciendo lo mismo. Hablamos de aquel que realmente está demostrándonos que está arrepentido con acciones concretas, con un compromiso de él por restituir y arreglar bueno, y todo ese daño que hizo. Entonces, esa persona merece ser perdonada y uno tiene que perdonarla. Entonces, por el contrario, debe ser fácil de calmar la persona y difícil de enojar. Cuando quien la agravió le pide perdón, debe perdonarla con un corazón íntegro y una actitud dispuesta. Después de apaciguar a su compañero, el ofensor debe hacer teshuvá debidamente, como vimos antes, lamentando, abandonando su transgresión, resolviendo no repetirla, confesarla ante el Creador, pidiendo perdón al Creador, etc. Entonces, cabe destacar que incluso si una persona realiza una restitución, por ejemplo, devolviendo dinero a aquel al cual se le robó, también debe pedir perdón a su víctima y apaciguarlo. O sea, no solamente es ir y decir, acá te devuelvo lo que te robé, yo te robé y te devuelvo lo que te robé, sino que también tiene que pedir el perdón. Sí, yo te pido perdón porque te he hecho mucho daño, he sacado lo que no me pertenecía, pero a tu vez te he hecho daño emocionalmente. La persona ha pasado un mal momento. Hay personas inclusive que pueden llegar a situaciones muy terribles ante a un mal momento que han vivido que le han hecho vivir cuando le han sacado quizás todo el sustento y la persona se encuentra en una situación extrema. Una persona que, por ejemplo, tenía que hacerse un tratamiento médico y tenía un dinero y se lo roban, no se lo pudo hacer. O sea, el daño que se le puede hacer a una persona robándole es tremenda. Entonces, por ejemplo, se nos dice acá, en este caso, que no solamente basta con decirte devuelvo, también debería compensarse a la persona, tratar de compensar en todo lo demás que le hizo daño, no solamente en el dinero que le sacó. Y por eso la justicia también aplica, digamos, sanciones más grandes, que tienen que ver muchas veces con dinero también, por los daños que se le hace a la persona en otros niveles. ¿Mm? Entonces, también tenemos que tener en cuenta que tenemos que estar dispuestos a pagar más de veces de lo que hemos robado por el daño que se le hizo a la persona si se nos exige. Entonces también se debe pedir perdón a la víctima y apaciguarla por el mal momento que se le hizo pasar. Si una persona agravió a alguien que falleció, o sea, agravió a alguien que después falleció, antes de que él pueda pedirle perdón o pueda restituirle o pueda hacer lo que tenía que hacerle, el que ofendió
debe aún arrepentirse lo mismo ante el Creador, por más que la otra persona ya falleció, debe arrepentirse delante del Creador, debe de pedirle perdón al Creador por lo que le hizo a esa persona, y es apropiado incluso que la persona vaya a la tumba de la persona en el cementerio, ¿no? En compañía al menos de tres personas más como testigos, y le pida perdón al alma de la persona delante de su tumba, diciéndolo con palabras, confesándose delante de él y pidiéndole perdón por todo lo que le hizo. Si el daño que le hizo a la persona fue también económica, debe devolver esa plata, ese dinero a los herederos, a sus hijos, las personas que quedaron hoy, que son familiares de esa persona, debe devolverle ese dinero a los herederos. Si no hay herederos, que puede pasar que esa persona no tenga herederos, no haya dejado o no haya tenido, debe donar el dinero que le robó a la otra persona a una organización benéfica adecuada. O en su defecto, consultar también con un tribunal competente, un rabino en este caso, sería más accesible, cómo debiera él hacer esa teshuvá o cómo debiera él corregir ese daño que se hizo anteriormente con dinero, no teniendo hoy herederos para restituirle el dinero. Entonces, si debe ir a una organización benéfica, qué tipo de organización sería más adecuada, ¿no? De acuerdo al mal que se le hizo a la persona, etcétera. Entonces, bueno, no se debe pensar que la teshuvá solo es necesaria para las transgresiones que implican palabras o acciones, como la calumnia, la idolatría, la promiscuidad o el robo. Más bien, así como uno está obligado a arrepentirse de esas transgresiones, también debe buscar y esforzarse por corregir sus malos rasgos de carácter. Acá también tiene que ver la teshuvá. La teshuvá también tiene que ver con los rasgos de carácter. Entonces, ya sean innatos, o sea, esos rasgos que ya vienen con nosotros, que muchas veces se corresponde con el signo del zodíaco, ¿no es cierto? El signo del astrológico sobre el cual uno nace, la fecha en el mes que uno nació, etcétera, y diversas cosas, obviamente, o aprendidos también, porque muchas veces hay rasgos que se aprenden del grupo humano en el cual del cual forma parte, ¿no? Una familia, amistades. Entonces debe apartarse y arrepentirse, por ejemplo, de cualidades negativas como la ira, el odio, la envidia, la frivolidad, la avaricia, la búsqueda de honores o reconocimiento, la gula, y otros vicios similares. Entonces, estos malos rasgos de carácter de los que uno se arrepiente son más difíciles de abandonar que aquello que tiene que ver con las acciones. Es más fácil corregir una acción que corregir un rasgo de carácter. Entonces, si una persona está apegada a cualquiera de estos malos rasgos, le resulta más difícil separarse de estos rasgos, ¿no? Y obviamente estos rasgos, como ya lo hemos hablado en otras oportunidades, cuando hablamos de los rasgos de carácter, son los que determinan muchas veces las acciones. Porque es decir, yo si no sé manejarme con mi ira, puedo llegar a hacer daño a otra persona, físicamente inclusive, ¿no? Ya sea con palabras o ya sea digamos, con lesiones, ¿no? Dios libre. Entonces, obviamente que los rasgos de carácter a uno, si los tiene trabajados y son buenos rasgos, le van a ayudar a cumplir preceptos, pero si esos rasgos no son adecuados, digamos, sirven para lo contrario, sirven para que la persona incluso pueda cometer transgresiones, Dios libre, a raíz de esto, ¿no? Entonces, obviamente, en este contexto dice el versículo de Isaías, Isaías 55:7, deje el transgresor su camino y el hombre malvado sus pensamientos, y vuélvase, retorne al Creador, el cual tendrá compasión de él, y a nuestro Dios, porque él perdona ampliamente. Entonces, es como para cerrar un poco el tema de que el Creador siempre está dispuesto a recibir a la persona y perdonarla. Si hace una verdadera teshuvá. Esa es la condición. Pero siempre está con los brazos abiertos, dispuesto a perdonar a aquel que se arrepiente, a aquel que hace teshuvá. Y se nos dice que el creador, el transgresor tiene tiempo aún, mientras vive, de dejar su camino, que lo haga cuanto antes, eh, eh, dejar sus pensamientos, las deliberaciones equivocadas, las decisiones equivocadas, y retornar al Creador.
el cual siempre tendrá compasión, ¿no? Y finalmente la Teshuvá, para cerrar un poco el tema de la Teshuvá, si bien estas clases no son de extensas y, digamos, para tratar en profundidad el tema del Teshuvá, lo estamos tratando de manera muy general y rápida. La Teshuvá es un proceso de autoevaluación y rectificación, autoevaluación porque estamos viendo, analizando las acciones, lo que hemos hecho, rectificación porque para corregir, justamente sirve para corregir eso que hemos hecho mal, que busca identificar, comprender y reparar las desviaciones de la conducta correcta, con el objetivo de volver a un estado de armonía y de conexión con Dios, con nuestro ser esencial, con nuestra alma, y por ende también con los principios éticos y morales que nos permiten vivir en la sociedad de manera ideal. Entonces la teshuvá no solo tiene que ver con el Creador, tiene que ver conmigo y tiene que ver con las personas que me rodean. Porque obviamente la persona al vivir una vida correcta, ética y moral, está influyendo positivamente en la comunidad donde él vive. Entonces es tan importante que la persona realice siempre su teshuvá, siempre viva en teshuvá, porque el beneficio es increíble. El beneficio es no solo para él, sino también para todo el mundo, ¿no? Para toda la comunidad. Así como las transgresiones afectan, digámoslo así, impactan en el universo, digamos, negativamente, así también las buenas acciones y la teshuvá impactan positivamente aún en el universo, ¿no? De manera que nosotros no nos damos cuenta ni tenemos la mínima idea de cómo afecta nuestra conducta en todo nivel, ¿no? Entonces, el impacto que tiene cada una de nuestras decisiones y acciones.